Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 8 de diciembre del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo está, Froilán? ¿Qué tal, Diana? Saludos, amigos. Comenzamos y lo hacemos como de costumbre, presentándoles nuestros titulares. Reafirma Cuba solidaridad e integración con la comunidad del Caribe CARICOM. Chequea ministro de Energía y Minas acciones de mantenimiento en Central Termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, previo a su incorporación al Sistema Eléctrico Nacional. Nombra el Bundestag a Olaf Scholz como nuevo canciller de Alemania. Ya comenzamos con las informaciones. Hoy se conmemoran 49 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y la comunidad del Caribe CARICOM, razón por la cual la mayor de las Antillas reafirmó su compromiso solidario y de integración con los países que la forman. En ocasión de la fecha, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, evocó en Twitter un pensamiento del líder histórico Fidel Castro Ruz, que expresó: apoyamos los esfuerzos de nuestros hermanos caribeños para consolidar su integración regional y, como siempre, Cuba está dispuesta a brindar su modesta cooperación. Díaz-Canel ratificó en la red social que los pueblos de la comunidad del Caribe podrán contar siempre con el respeto y la amistad de Cuba. Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero Cruz recordó que el 8 de diciembre de 1972, los países caribeños Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago establecieron relaciones diplomáticas con nuestro país, marcando el inicio de los vínculos oficiales entre ambas partes. Esa valiente decisión rompió el aislamiento diplomático al que Estados Unidos intentó condenar a nuestro país tras el triunfo de la Revolución Cubana. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, expresó en Twitter que Cuba seguirá profundizando vínculos de hermandad, cooperación y solidaridad para enfrentar los retos comunes. Durante estos 49 años, el bloque regional ha apoyado a Cuba en su reclamo contra el bloqueo estadounidense. Y precisamente a 49 años de establecidas las relaciones diplomáticas entre la comunidad del Caribe y Cuba, ambas partes fortalecen y amplían sus nexos bilaterales. Por tal razón, este 8 de diciembre llega desde la Cancillería cubana el mensaje comprometido a los hermanos de la CARICOM. Las relaciones entre los países de CARICOM y Cuba gozan de muy buena salud. Son relaciones que se han profundizado y ampliado con los años y tienen muy buen espíritu de colaboración, de intercambio y diría más, muy buen espíritu de hermandad entre los países de CARICOM y Cuba. Siempre se recuerda en esta fecha el acto valiente de los gobiernos de Jamaica, Guyana, Trinidad y Tobago y Barbados. No dejaron a Cuba aislada en el escenario diplomático internacional y cimentaron un nexo histórico que adquirió otros valores. Relaciones que al cabo de casi 5 décadas se viven más amplias, profundas y diversificadas. Solamente del sector de la salud, más de 2.000 colaboradores cubanos prestan servicio permanente a la comunidad caribeña en la actualidad. También, por ejemplo, podría mencionar una presencia importante que data de muchos años de colaboradores en el sector de la educación en países como Bahamas y Jamaica, por ejemplo. Y quisiera referirme en particular, en términos de colaboración, a nuestra presencia en un país como Haití, cuyas condiciones internas, ustedes conocen, han sido o son unas condiciones muy difíciles, y yo debo decir que la colaboración cubana, la ayuda cubana ha estado presente en momentos muy significativos para este país. Contra el bloqueo, contra la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, contra las calumnias sobre la colaboración médica de la isla. Son momentos en que ha pesado mucho la cohesión y solidaridad del Caribe. El apoyo de los países del Caribe también nosotros lo apreciamos y tenemos muchísimos ejemplos que hablan de las relaciones de hermandad entre Cuba y los países del Caribe. Pronto serán 50 años en los que Cuba y CARICOM refrendan el valor de sus relaciones. Memphis Eversley, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Más adelante en este noticiero nos acercaremos al quehacer de un centro científico que ha multiplicado sus logros gracias al compromiso de sus trabajadores con el pueblo y con el legado de Fidel. Buenas tardes. El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador decidió el martes llamar al presidente Guillermo Lasso por su presunta vinculación a paraísos fiscales citada en la investigación conocida como Pandora Papers, papeles de Pandora. El ente legislativo dio el visto al pedido presentado por el legislador Alejandro Jaramillo de Izquierda Democrática, luego de no poder reunir los votos para aprobar la moción de destitución contra el mandatario por grave crisis política y conmoción interna a causa de las revelaciones de los Pandora Papers. Horas antes del debate y la decisión de la Asamblea Nacional, la Contraloría General de Ecuador decidió archivar el proceso abierto contra el presidente Lasso por los papeles de Pandora. Y en Europa, lo decíamos en titulares, el Bundestag o Cámara Baja del Parlamento alemán eligió hoy a Olaf Scholz como nuevo canciller federal, lo que significa el ascenso al poder de una coalición centro-izquierda y el fin de la hegemonía conservadora. Olaf Scholz ya es el 9º canciller de Alemania, el 4º socialdemócrata y el 4º desde la reunificación. 63 años, casado, sin hijos, nacido en Westfalia pero afincado en Hamburgo, Olaf Scholz ha sabido presentarse como el continuador del estilo de gobernar de Angela Merkel y al mismo tiempo el que iba a terminar con el estilo de gobernar de Angela Merkel. Hace apenas 2 años la militancia socialdemócrata lo rechazaba como jefe del partido. Hoy ha conseguido formar el nuevo gobierno alemán, un tripartito de socialdemócratas, verdes y liberales, paritario por primera vez en la historia, sin contar al canciller. 8 mujeres, 8 hombres y con un ministro de origen turco por primera vez en un gobierno alemán. Por delante, como primer reto, superar la pandemia, la digitalización, la protección del clima, la estabilidad financiera. Los equipos de búsqueda encontraron hoy otros 5 cadáveres en las inmediaciones del volcán Semeru. Hablamos de la isla indonesia de Java, con lo que aumentaron a 39 las muertes desde su erupción el sábado pasado. El hallazgo se produjo en el distrito de Lumajang, el más afectado por la catástrofe, y donde este miércoles también fueron rescatadas 120 personas, 38 de ellas con quemaduras de gravedad. La Agencia de Gestión de Desastres indicó que el número de víctimas mortales podría subir porque aún hay una docena de desaparecidos y medio centenar de ingresados en hospitales, varios en un estado de salud muy delicado. Y hoy continúan las reacciones sobre el diálogo realizado la víspera entre el mandatario ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Joseph Biden. El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov dijo que los presidentes significaron la alianza entre los dos países ante aquella situación y coincidieron en que esa unidad debería recordarse más a menudo para confirmar la responsabilidad especial que tienen Rusia y Estados Unidos de mantener la paz y la estabilidad en el mundo. Vamos a escuchar las palabras de Ushakov. Considerando nuestras preocupaciones, hemos logrado un acuerdo después de que el presidente Vladimir Putin dijera que existen ciertas líneas rojas que son ampliamente conocidas. Particularmente, estas líneas excluyen cualquier futuro avance de la OTAN hacia el este y el despliegue de sistemas de armamentos, especialmente de armas ofensivas amenazantes contra nosotros, tanto en el territorio de Ucrania como de otros países vecinos. Y finalmente, los líderes acordaron encargar a sus equipos, a sus representantes, ponerse en contacto de manera operativa sobre estos asuntos sensibles. Considerando nuestras preocupaciones con estos asuntos sensibles. Ahora vamos, según el asesor presidencial ruso, los mandatarios señalaron que es necesario esforzarse por normalizar las relaciones y desarrollar la cooperación. Y ya al margen de este diálogo, mañana se inicia la llamada Cumbre por la Democracia, una cita de 2 días convocada por Biden, que será virtual. Más adelante en este mismo noticiero, la periodista Daisy Gómez nos va a traer un análisis sobre el tema. Así terminamos, continúen con otras informaciones.
Para el control del COVID-19 en Cuba se realizaron un total de 17.448 muestras para la detección de 78 nuevos casos de la enfermedad en nuestro país. En las instituciones hospitalarias se encuentran 407 pacientes activos, de ellos 391 presentan una evolución clínica estable, mientras 16 pacientes se atienden en las terapias intensivas. En el día no se reportaron fallecidos. Holguín presentó el mayor número de pacientes confirmados con 20 nuevos casos, le sigue Camagüey con 13 y Villa Clara con 8, según reportó la página web del Ministerio de Salud Pública. Esta semana Cuba alcanzó el 83% de su población vacunada con el esquema de vacunación completo y comenzó la aplicación de una dosis de refuerzo. Según cifras del Ministerio de Salud Pública, hasta el 4 de diciembre, 435.041 personas contaban con dosis de refuerzo, de ellas 65.330 como parte del estudio clínico y 369.711 de la vacunación de refuerzo que se está aplicando a la población de territorios seleccionados y grupos de riesgo. Y a propósito, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, resaltó este martes el autorizo de Soberana Plus como dosis de refuerzo para niños y adolescentes mayores de 2 años convalecientes de COVID-19. El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, SECMED, aprobó la víspera el uso del fármaco, luego de demostrarse la necesidad de la administración de una dosis de refuerzo a partir de los 6 meses de completado el esquema de inmunización apropiado o aprobado contra la COVID-19 en nuestro país. La estrategia de aplicación de la dosis de refuerzo se realizará de manera escalonada y será definida por el Ministerio de Salud Pública. A través de varios años, el Centro Nacional de Biopreparados, ubicado en Bejucal, en la provincia de Mayabeque, ha multiplicado sus logros, compromiso de sus trabajadores con el comandante Fidel Castro. En el año 1981, el comandante en jefe Fidel Castro reunía a todas las instituciones científicas cubanas para crear el Frente Biológico y comenzar a acumular experiencias y resultados en el sector biotecnológico. Han transcurrido varios años y Biocen, ya como empresa de alta tecnología, asume procesos industriales a grandes escalas, como es el caso de las vacunas soberanas 01, 02 y Plus contra el virus, a la que se le suma la producción de medicamentos que se incluyen en el protocolo de enfrentamiento a la COVID-19. Científicos, tecnólogos y trabajadores atesoran el legado del comandante. Este centro surgió primero como un proyecto del Ministerio de Salud Pública para satisfacer necesidades del sistema de salud. Y el que reorientó de alguna forma o tuvo la visión de reorientar esta institución en función del sector biotecnológico fue el propio Fidel, ¿no? Ya en una fase tan temprana como el año 1990, convirtió a esta institución en un eslabón importante de ese sistema, de ese gran sistema que incluye el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, incluyó después otros muchos centros, pero en aquel momento eran pocos, y que tiene la capacidad de no solamente investigar, sino investigar, escalar, introducir, exportar, ¿no? Esa visión de ciclo cerrado es una idea de Fidel. Biocen es un centro que en las últimas etapas se ha ido creciendo, ha ido aumentando su reconocimiento a nivel de país, debido a todos los logros con los medicamentos relacionados con el cuadro básico de la COVID. Es importante que se conozca que este centro fue fundado por Fidel con ese mismo objetivo, con que fuera la salida productiva de los productos que iban a salvar vidas, tanto en Cuba como en otros países del mundo. En el Centro Nacional de Biopreparados perdura el legado del eterno comandante, quien presagió los resultados de la biotecnología cubana. En Mayabeque, Eliane Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Llueve muy poco en el territorio nacional. Sin embargo, en Las Tunas ayer los pluviómetros de recursos hidráulicos en Vicente Pérez, una localidad de Las Tunas, y también en El Indio, estos telecorreos reportaron en unos 50 milímetros y en el otro casi también 50 milímetros de lluvia en las últimas 24 horas. Fíjense que el territorio nacional tiene muy poca nubosidad ya hasta ahora, ha estado así durante toda la mañana, será así también durante la tarde, con cielo parcialmente nublado en casi todo el territorio nacional, muy baja la probabilidad de lluvia que pudiera estar en algunas localidades del interior, por ejemplo, el sur de Artemisa, también sur de Matanzas, Cienfuegos, pudiera llover muy aislado
nublado. Para el oriente del país realmente es muy escasa la probabilidad de lluvia, la masa de aire seca estable. En la noche disminución gradual de los nublados en casi todo el territorio nacional. Los residuos de la convección de la tarde pudieran quedar en zonas del sur de Matanzas, Cienfuegos y también de Ciego de Ávila, pero con baja probabilidad de lluvia. Temperaturas hoy máximas desde 30 y hasta 32 grados Celsius en casi todo el país, superiores en el oriente. Ya llegó ayer a 35,3 grados Celsius la temperatura máxima en Veguita. Hoy no será diferente, pudiera estar sobre 35 grados también la temperatura máxima. En la noche los valores de temperatura entre los 23 y 26 grados Celsius en casi todo el territorio nacional, superiores en el oriente, donde Santiago pudiera tener una temperatura de 27 grados. Los vientos variables débiles, pero desde la tarde soplan del nordeste al este en todo el territorio nacional con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Son superiores en zonas de la costa norte oriental, donde llegan hasta 30 kilómetros por hora con rachas superiores. Habrá por eso oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en la sur oriental y más tranquila en el resto de los litorales. En resumen, mis amigos, baja la probabilidad de lluvia para hoy y temperaturas agradablemente cálidas esta tarde. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. El bloque de mayor potencia de generación de electricidad del país, la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras Olmes de Matanzas, prevé para hoy miércoles la conclusión de las acciones de mantenimiento y su incorporación al sistema eléctrico nacional. En la tarde del martes, Liván Arronte Cruz, ministro de Energía y Minas, visitó el lugar y chequeó los trabajos que allí se ejecutan. Acciones de mantenimiento se ejecutan desde este lunes en la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras Olmes de Matanzas, tras casi 3 meses de estabilidad en la generación del mayor y más eficiente bloque unitario en Cuba. Ya prácticamente culminó el enfriamiento, están lavando el primer calentador de aire, esta noche se va a lavar el segundo calentador de aire, se está interviniendo también una válvula que es de alimentación de caldera, de gran caudal de alimentación de caldera, que se está trabajando en ella y también debe concluir ya todo el proceso de reparación en la noche, madrugada de hoy. El ministro de Energías y Minas de Cuba, Liván Arronte Cruz, chequeó el avance del proceso que debe concluir antes de las 72 horas de parada programada y se prevé su arranque para la tarde de este miércoles. La idea ahora es mantener los 260 megawatts, 260, 270 megawatts y mantenerlos de una manera estable hasta los próximos 3 meses otra vez, que son cada 3 meses hay que hacer una paradita de esta magnitud y se hacen esas labores de mantenimiento. Respecto a la situación del sistema electroenergético nacional, el ministro destacó la recuperación de capacidades de generación en termoeléctricas de todo el país y la reparación de grupos electrógenos, aunque persisten las limitaciones en cuanto a disponibilidad de recursos. Desde Matanzas, Saily Domínguez Cruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los hoteles pertenecientes al grupo Cubanacán en el municipio espirituano de Trinidad fueron objeto de una amplia renovación. Luego de la reapertura de los servicios turísticos, sus instalaciones exhiben altos estándares de calidad. El emblemático Hotel Las Cuevas, ubicado en el polo turístico de Trinidad, fue objeto de renovación en la mayoría de sus espacios. El mejoramiento de sus habitaciones incluyó disímiles cambios, entre los que se encuentran los equipos de climatización y mobiliarios. También fueron remodeladas las áreas de espectáculo y de piscina, donde se incluyeron confortables espacios de sombra. Todo ello en aras de elevar los estándares de calidad en los hoteles del grupo Cubanacán. En algunos estamos haciendo algunos procesos inversionistas que van a ser un poco más prolongados, como es el caso del Hotel Ancón, el cual se está remodelando hoy totalmente su lobby y sus restaurantes, su buffet, con una reparación totalmente capital. Es decir, que hoy el Hotel Ancón, insignia en nuestro polo turístico, va a ser reabierto cuando se decida, cuando se termine la inversión, con una imagen diferente. Entre las instalaciones del complejo hotelero Trinidad Ciudad se encuentra el añejo Hotel La Ronda, sitio que conserva la frescura de su aire colonial. En La Ronda sí fue un proceso de reparación capital. Los principales mercados en el complejo hotelero en general han sido Turquía, Polonia y Francia. Brindar a los visitantes mayor confort e instalaciones renovadas con servicios de calidad son premisas del grupo hotelero Cubanacán de Santi Spíritus. El complejo tuvo un proceso inversionista donde tuvo muchas mejoras, donde dio un producto más acabado, con mucha mayor calidad
para la apertura, ¿no? Ya de hecho, los grupos que han asistido a las instalaciones han percibido esas mejoras y hasta ahora el grado de aceptación ha sido muy positivo con relación al producto que estamos ofertando. La renovación en el grupo Cubanacán también abarcó a los hoteles de la península de Ancón. Entre ellos se encuentra el Memories Brisas Trinidad del Mar, destino de sol y playa en el polo turístico trinitario. En Santi Spíritus, Norma Concepción, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En los minutos finales de esta emisión compartiremos el testimonio de Camelia Virgen Galán Segura, una docente santiaguera que se destaca por su profunda identificación con las necesidades educativas de sus estudiantes. Un día como hoy, pero 8 de diciembre, pero del año 1972, Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago, 4 países independientes de la CARICOM en aquel entonces, establecieron relaciones diplomáticas con nuestro país. Ese acontecimiento hizo justicia a la estrecha unidad geográfica, histórica y cultural existente entre nuestros pueblos desde hace varios cientos de años. Asimismo, abrió el camino para que hoy Cuba ratifique su firme compromiso de mantener la cooperación y la solidaridad en múltiples esferas con los 15 países miembros de la Comunidad del Caribe, o CARICOM, como se le reconoce por sus siglas en inglés. Precisamente, de la formación de recursos humanos, una de estas esferas de cooperación, surge el señor George Maurice Godwin, ingeniero agrónomo, graduado en Cuba en 1986 y quien es hoy el embajador de Antigua y Barbuda en La Habana. En exclusiva para este espacio y como tema obligado, el diplomático antiguano se refirió a la pandemia de la COVID-19 y la solidaridad universal médica cubana. Very important. Cuba has a presence of medical personnel of virtually all CARICOM states. They provide medical services, doctors, nurses, medical technicians. There was already established this relationship. But for COVID, as you know, Cuba had dispatched to various parts of the world the Henry Reeves International Brigade. That was also done throughout the Caribbean. Sobre lo difícil del comercio y la transportación de mercancías entre las islas caribeñas, el diplomático explicó que es un asunto a resolver para la región, pero agrega que en el caso específico de Cuba, el bloqueo es el fundamental obstáculo. Due to the blockade, if certain vessels trade with Cuba, they're blocking actually to entrance into any port from the United States. For instance, Antigua recently, we need to purchase from Cuba polyethylene pipelines because we are now changing our entire water system distribution. But after an agreement to purchase, then we need transportation to flow between Cuba and Antigua and other regions. And that has been a problematic situation for us. El embajador de la isla caribeña, al hablar de su experiencia en Cuba, refiere haber estado en la mayor de las Antillas en los años 80 como estudiante, después durante el periodo especial y ahora está acá de nuevo como diplomático junto al heroico pueblo de Cuba. The people of Cuba, I think, are a heroic people. They are, of course, a cultured people, well-educated people, and I know that this type of cultural and educational fortitude that they do have will prepare them or has prepared them to withstand all the difficulties that have been imposed on this country through the American blockade. Aniversario 49 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre CARICOM y Cuba. Richard, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
La Universidad de La Habana acoge desde hoy el cuarto Seminario Internacional Diálogos en torno a los Derechos Humanos. A la inauguración del evento asistieron el ministro de Justicia, Oscar Silveira Martínez, y otros directivos del sector. La doctora Miriam Nicado García, rectora de la Casa de Altos Estudios, y la presidenta de la Asociación Cubana de Naciones Unidas, Norma Goicochea Estenos. El programa del cuarto Seminario Internacional Diálogos en torno a los derechos incluye conferencias magistrales y paneles sobre derechos humanos, familias, bioética y sexualidad. Además, los participantes debatirán acerca de las garantías a los derechos sociales, la protección integral de niños, niñas y adolescentes, así como a las personas en situación de discapacidad en el entorno familiar. El coordinador del comité organizador del evento enfatizó en las fortalezas del sistema socialista cubano en cuanto al reconocimiento, promoción y protección de los derechos. En la práctica socialista, el ejercicio de los derechos y su protección integral se erigen como variables de funcionalidad democrática. No es lo mismo decir que el socialismo respeta los derechos humanos que decir que al socialismo como alternativa le es congénito para su desarrollo y viabilidad la protección de los derechos humanos. La conferencia magistral de la jornada inaugural estuvo a cargo de la doctora en ciencias Marta Prieto Valdés. La profesora titular de Derecho Constitucional y Teoría del Derecho se refirió al ordenamiento jurídico interno y la importancia de la participación ciudadana en ese proceso. Convocado por la Unión de Juristas de Cuba, la Facultad de Derecho de la UH, la Asociación Cubana de las Naciones Unidas y el Centro Nacional de Educación Sexual, entre otras instituciones, el cuarto Seminario Internacional Diálogos en torno a los Derechos Humanos se desarrollará hasta el próximo 10 de diciembre. A la par, sesionarán el primer encuentro científico de estudiantes, derechos humanos y sociedad y el cuarto taller de Derecho Internacional Público. Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. Los estelares Mijaín López y Julio César La Cruz fueron invitados de honor a los Juegos Panamericanos Junior que finalizaron el pasado domingo en Colombia. Veamos qué opinan sobre la actuación de los jóvenes atletas que nos representaron en los deportes que ellos practican, en declaraciones ofrecidas al colega Pablo Otero. Creo que está seguro el relevo, el futuro del boxeo cubano. El boxeo ahora mismo goza con ese privilegio y con ese prestigio. Y creo que haber estado por aquí ahora en estos primeros Juegos Junior fue una bonita experiencia y creo que la viví y la compartí al máximo con cada joven, porque nosotros los ya establecidos somos el espejo de estos muchachos y creo que aquí brindamos de buena vibra, que ese es el mensaje copiado por cada joven que nos vino a representar aquí a Cuba. La lucha siempre ha sido un deporte que ha sido aguerrido, un deporte que siempre ha estado en los medalleros de la historia en el deporte cubano. Esta juventud ha demostrado de que el desarrollo de la lucha sigue en continuidad de todo lo que hemos hecho nosotros en los largos años que llevamos de carrera deportiva. Pudimos ver la demostración en la lucha greco, de las medallas, todas las medallas que obtuvimos. Perdimos una medalla por las experiencias. En la lucha libre obtuvimos también 2 medallas de oro. Todo el mundo no puede irse con la medalla. Por lo menos tuvieron la posibilidad, que no la pudimos tener nosotros, de poder participar en unos Juegos Panamericanos juveniles. Y nada, solamente ahora aquí es soltarles a ellos, ¿no? De que sigan demostrando y haciendo las cosas como las están haciendo. Así seguirá el deporte de la lucha dando medallas hacia Cuba, que ha sido uno de los deportes que siempre le ha dado los alegrones a Cuba y creo que lo demostraron en esta ocasión. Nada, contento por el resultado y creo que el futuro de la lucha está garantizado. También la destacada atleta paralímpica Omara Durán fue invitada a la cita continental. Al igual que Mijaín y Julio, ella nos comenta sobre la nueva generación, pero del atletismo. Los muchachos han tenido muy buena actuación, muy buena. Yo como atleta los felicito a todos los muchachos que participaron en los Juegos de aquí de Cali. El atletismo me llenó de alegrías, la verdad, y pienso que sí hay buen futuro ahí, sí hay buen futuro para el atletismo cubano, ahí en los jóvenes que compitieron aquí en Cali.
Tú que todavía estás en activo y que recibes tantos aplausos, ¿cómo se vive la experiencia desde la grada y ser tú la que aplaudes ahora? Yo prefiero correr. Prefiero estar en la pista que no en la grada, pero de todas formas fue una experiencia muy bonita, y todo el tiempo estuve ahí apoyando a los atletas para que salieran bien en su competencia. Un apoyo que también es muy importante. Cambiamos ahora de tema. El pelotero Santiago Torres firmó contrato para integrarse al equipo Federales de Chiriquí, perteneciente a la Liga Panameña de Béisbol. El segunda base indómito podría comenzar en la franquicia que dirige el también cubano Alfonso Urquiola el venidero día 10. Al concluir la rúbrica, el colega Tony Díaz obtuvo sus declaraciones. Bueno, mi perspectiva con esta contratación es salir a demostrar lo que he venido haciendo hasta ahora con mi carrera deportiva, lo que venimos haciendo en el béisbol cubano y demostrar que el béisbol cubano aún sigue entre la primera línea dentro del mundo. Y nada, ir allá a aportar mi granito de arena con el equipo de Federales de Chiriquí. No quiero ser un héroe, quiero simplemente aportar un poquito para que ese equipo pueda ser campeón, llegar a los playoffs y ser campeón. Y nada, súper motivado y súper contento con la oportunidad. Del panorama foráneo en la Liga de Campeones ya se definieron los primeros 8 clasificados a los octavos de final. En el grupo A, el Manchester City, a pesar de caer frente al Leipzig, pasó como primero por delante del PSG, que dejó una mejor cara en el cierre al superar 4-1 al Brujas, con 2 goles per cápita para Kylian Mbappé y Lionel Messi. En el B, el Atlético de Madrid tiró del orgullo y derrotó al Oporto 3-1 para clasificarse solo detrás del invencible Liverpool. El Ajax dominó de principio a fin la llave C, con otra excelente actuación de su delantero Sebastián Haller, en la victoria sobre el Sporting 4-2. A pesar de la derrota, los lusos lograron el boleto para un vencer en el duelo particular al Borussia Dortmund. Por último, en el D, el Real Madrid no dejó margen a las dudas y venció al Inter de Milán con goles de Toni Kroos y Marco Asensio. Los italianos acabaron segundos por detrás de sus victimarios y deben enfrentar a un rival más complejo en octavos. A esta hora ya se juega la jornada definitoria para los restantes segmentos. El Chelsea y la Juventus, ya seguros en la próxima fase, enfrentan al Zenit y al Malmo en estos minutos. Más tarde, específicamente a las 3 de la Villarreal y Atalanta pugnarán por un boleto directo, en tanto el Barcelona buscará el milagro frente a su bestia negra, el Bayern de Múnich. Y este viernes 10 de diciembre, el dominador de balón Harold Quintana intentará establecer récord nacional de más toques al balón desde la posición de sentado. El intento se realizará en la Escuela Especial Solidaridad con Panamá, en la localidad de Fontanar. Con las lógicas limitaciones que se mantienen por la COVID-19, estarán ahí presentes 3 oficiales de FIFA, quienes se recogerán y enviarán la evidencia para posteriormente homologarla a nivel internacional. Asistirá igualmente parte de la prensa nacional para cubrir este hecho. El joven atleta es auxiliado por Luis Carlos García, otro de los conocidos dominadores en nuestro país. Concluye así esta cita con la actualidad deportiva. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Alejandro. Y mañana comienza la llamada Cumbre por la Democracia, convocada por los Estados Unidos. La periodista Daisy Gómez nos ofrece un análisis sobre este excluyente evento. Estados Unidos organiza una cumbre por la democracia, pero su pasado y su presente son desmoralizantes para semejante convocatoria. La llamada Unión Americana se instituyó sobre la sangre y el desalojo de los pueblos originarios, cuyos descendientes aún mantienen en reservas territoriales. La violencia proliferó en su formación y su rapiña de los suelos mexicanos y ultramarinos. Martí vio desde sus entrañas el vuelo del águila imperial y advirtió del peligro. En el siglo XX, con invasiones militares y operaciones de la CIA, quitó y puso gobiernos afines en distintas partes del mundo, aunque no siempre triunfó. En los últimos 20 años, bajo el pretexto de combatir el terrorismo, ocupó Afganistán, invadió Irak, desestabilizó a Siria y desmembró a Libia. El mundo musulmán es hoy más inestable gracias a Estados Unidos. El Imperio del Norte se sirvió de las 2 guerras mundiales para fortalecer su economía. Lanzó las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, mostrando su poder militar.
Pero el mal que sembró fuera vino de adentro. Dejó crecer el macartismo con furia anticomunista, represión a los movimientos obreros con acoso actual a los sindicatos. La violencia y la discriminación contra negros, latinos y asiáticos se afianza. Niños migrantes separados de sus padres. Todo legitimizado por un formato electoral bipartidista obsoleto, marcado por la manipulación y los escándalos. Con tal dossier, la cumbre por la democracia es tan falsa como su progenitor. Daisy Gómez, Sistema Informativo. Regresamos con temas del acontecer nacional. El Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, IPK, llega hoy a sus 84 años de fundado. Autoridades políticas y gubernamentales del país felicitaron y reconocieron en Twitter los resultados científicos de la entidad. El miembro del Buró Político y secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del partido, doctor Roberto Morales Ojeda, resaltó en la red social el prestigio del centro médico y su papel en la protección de la salud del pueblo. También destacó el papel decisivo que jugó en el enfrentamiento a la pandemia. El primer ministro Manuel Marrero Cruz hizo extensiva una felicitación al colectivo de trabajadores del instituto y resaltó la labor desempeñada a lo largo de estos 84 años y durante la batalla en la primera línea contra la COVID-19. El IPK se fundó en el año 1937 por el profesor Pedro Curí y a lo largo de estos años ha alcanzado reconocimiento internacional por sus numerosos resultados relevantes y los premios de sus investigadores. Desde abril del año 2021, en el Centro de Neurociencia de Cuba, específicamente en esta planta de insumos médicos, se producen alrededor de 40.000 hisopos nasofaringios. Insumo empleado para realizar los PCRs contra la COVID-19. Este insumo nos confiere soberanía tecnológica. Por tercera ocasión, Cuba es reconocida a nivel internacional por su desempeño en el área de la gineco-obstetricia. La doctora Estalina Santiesteban Alba es una de las 11 premiadas por la Federación Internacional de esa especialidad en el 2021. El lauro es un reconocimiento a la medicina cubana y a su ejército de batas blancas. Un merecido homenaje para la ginecología y la obstetricia cubanas lo constituye el premio internacional que recibió la doctora Estalina Santiesteban, una cirujana y profesora de casi 8 décadas de vida y múltiples experiencias en la atención a mujeres en tan noble especialidad. Para Estalina, el magisterio es su segunda carrera. La obra de mi vida ha sido no solo dar salud a las mujeres, sino ha sido muy importante formar los recursos humanos, porque tuve mucho tiempo de decana, pero no dejé en ningún momento de ir al salón ni de tener una consulta en la semana. Eso me traía dificultades desde el punto de vista personal, porque bueno, entonces para los papeles hay que adaptarse a no dormir, a hacer cosas de noche, para que alcance la semana. Pero eso siempre me ha dado una satisfacción que es la de mis alumnos, a los cuales le exijo mucho, pero también le doy mucho de la docencia, no he dejado de hacerlo. Y eso verdaderamente tiene al final lo mismo que cuando haces un parto. Haces el parto y la felicidad es cuando las madres le dicen a esos hijos, mira, esta es la que te cargó por primera vez. Hoy sus colegas de varias generaciones en el Hospital Docente Ginecostetra América Arias compartieron sus experiencias y sirvió para reconocer a quienes laboran en el enfrentamiento a la pandemia. El premio se otorga a profesionales que promueven mejores cuidados de salud a mujeres, madres y sus hijos. Estalina es la tercera cubana que recibe el reconocimiento de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia desde su creación. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Buenas tardes. La Bienal de La Habana propone la exposición colectiva Imaginarios Visuales Femeninos en la Galería Luz y Oficios. La muestra reúne a cerca de una decena de mujeres artistas cubanas y chilenas de diferentes generaciones. Explora las propuestas de reconocimiento imaginal del sujeto femenino y sus múltiples relaciones con el entorno social, cultural, existencial y medioambiental, señala la máster en ciencias Yurima Galero. Resulta manifiesta la pluralidad de poéticas, tendencias artísticas y soportes, y precisamente en la exposición del sustancioso y diverso imaginario femenino, a través de la visión de las propias creadoras, está presente la tesis curatorial de la 14ª edición de la Bienal de La Habana y su mirada al futuro y la contemporaneidad. Y en otras noticias, la Fundación Nicolás Guillén presentó esta mañana el programa de actividades para el próximo año a propósito del aniversario 120 del natalicio del poeta nacional a celebrarse en el 2022. La 13ª edición del coloquio y festival Nicolás Guillén será el centro de los homenajes por el aniversario 120 del poeta nacional, principal evento teórico-cultural de la Fundación, que en esta oportunidad se desarrollará en Camagüey del 7 al 10 de julio de 2022, bajo la coordinación de la filial de la provincia natal del destacado intelectual cubano. La cita estará dedicada a los 50 años de la primera publicación de las obras La Rueda Dentada y El Diario que a Diario, así como los 80 de la visita de Guillén a Haití. Para la ocasión también tendrá un espacio de concurso dirigido a estudiantes universitarios de todo el país sobre la obra y pensamiento guillenianos. En conferencia de prensa, el presidente de la institución, Nicolás Hernández Guillén, también se refirió a otras acciones como la presentación de estos títulos en la próxima Feria Internacional del Libro de La Habana, eventos académicos, festivales de tradiciones y exposiciones fotográficas tanto en su sede central como a lo largo de las filiales en el país. Gabriela Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La filial camagüeyana de la Unión de Historiadores de Cuba entregó el Premio Provincial de Historia Elda Cento Gómez a un reconocido profesor de la Universidad Ignacio Agramonte Loynaz. Con más de 50 años defendiendo la historia de Cuba desde las aulas, el profesor Andrés Fernández Millares de la Universidad Ignacio Agramonte Loynaz mereció el Premio Provincial Elda Cento Gómez, que reconoce en Camagüey el quehacer de investigadores, museólogos, archiveros y otras especialidades afines que exhiban resultados destacados en la conservación del patrimonio local. El lauro se entregó en el Café Literario La Comarca durante la jornada Leer la Historia. Del 4 al 11 de diciembre se realizan paneles, conferencias y presentaciones de ejemplares a cargo de historiadores, investigadores y promotores culturales. Momentos de diálogo y reflexión para comprender mejor los sucesos de la localidad y el país durante la jornada Leer la Historia. En Camagüey, Aimee Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y el Instituto Cubano de Radio y Televisión, en colaboración con el ICAIC, convocan al 5º taller Oportunidades y Desafíos del Audiovisual en el Contexto Regional, a celebrarse del 8 al 10 de diciembre. Como ya es tradición, el taller contará con la presencia de expertos nacionales e internacionales. La participación puede ser de manera virtual o presencial, y las intervenciones estarán disponibles por los canales de YouTube del ICRT y de la Fundación del Nuevo Cine. Y en otros temas, la profesora Gloria Benítez ha dedicado más de 30 años a la formación de bailarines en Cuba. Su magisterio trasciende el escenario de la Escuela Provincial de Danza Alejo Carpentier de la capital para ser reconocida por el Centro Nacional de Escuelas de Arte durante la Jornada del Educador. Gloria Benítez enseña como si cada clase la llevara a los escenarios para bailar. Cuando le damos clase y desde la inspiración nuestra le damos esa sensación del movimiento que les hace falta a ellos aprenderse. La maestra Gloria es una excelente conocedora de los bailes tradicionales cubanos. La acompaña una gracia natural para ejecutarlos y paciencia sin límites para enseñar. Esta enseñanza es la vida de uno, ¿no? Yo creo que después que uno estudia, que uno baila, que uno se entrega, pues se sigue entregando a enseñar.
Cuenta con placer que la vida en el arte comenzó en Camagüey cuando integraba la compañía artística 20 aniversario. En su provincia natal es recordada por los aportes a la enseñanza artística en la Escuela Vocacional de Arte Luis Casas Romero, también en la filial de la Universidad de las Artes. Luego del adiós a un gran amor, viajó a La Habana para que sus hijas Gradys y Greter se integraran a la compañía danzaria Racatán. Gloria Benítez es graduada del Instituto Superior de Arte. Culminó su maestría y ahora trabaja en la investigación doctoral. La necesidad de superarse y la pasión por enseñar acompañan la existencia de la directora de la Escuela Provincial de Danza, Alejo Carpentier. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y antes de finalizar, le comento que el Ministerio de Cultura de Cuba y el Consejo Nacional de Casas de Cultura informan que la ceremonia de entrega oficial del Premio Nacional de Cultura Comunitaria 2021 se realizará el próximo 16 de diciembre a las 2 de la tarde en la sede del proyecto sociocultural comunitario Cabildo Quisicuaba en el municipio Centro Habana de la capital. En esta ocasión serán galardonados en la categoría Personalidad el cantautor Silvio Rodríguez, en agrupación Institución será Teatro Los Elementos de Cienfuegos y en proyecto la Orquesta de Guitarras Vocal Clave de Sol de La Habana. Con esta nota yo me despido por hoy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Claudia. La enseñanza especial en Cuba es una expresión evidente del respeto a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. La Escuela Especial Ernesto Guevara, ubicada en Bayamo, acoge a más de un centenar de estudiantes de toda la provincia y brinda atención pedagógica a alumnos con discapacidad visual y auditiva. El aprendizaje de estos educandos deviene también esencial en su formación y preparación para una vida independiente e inclusiva en el desarrollo de la sociedad. La Escuela Especial Ernesto Guevara de la Serna de Bayamo es referente del respeto a los derechos de niños y niñas con discapacidad. El centro labora en la preparación integral de estos menores. Maylén Suárez es una de los 90 docentes de la escuela. Ella atiende las necesidades de su alumna ciega para que logre cantar. El colectivo labora en cómo hacer frente a la discapacidad visual y auditiva del alumnado. Nosotros realizamos un diagnóstico sobre el comportamiento de cada estudiante, la familia, que eso nos sirvió para nosotros trabajar desde el punto de vista psicológico y pedagógico la atención a nuestros estudiantes. Hoy la escuela cuenta con todos los recursos necesarios para continuar, para terminar el reinicio del curso escolar 2021. La obra de la escuela tiene en el profesor de computación Yulvis una muestra de cómo el centro desarrolla capacidades. Bueno, pues comencé desde los 5 años aquí en la Escuela Che Guevara, sordo, con todos los profesores que me enseñaron desde que comencé, que le agradezco mucho a ellos. Terminé mi 9º grado aquí, entré a la universidad donde me hice licenciado y ahora soy profesional aquí en la escuela, enseñándole a los niños todo lo que aprendí en aquella etapa. La atención diferenciada en laboratorios es garantía de ejercicios representativo, el sistema Braille. La familia sabe el valor de la escuela. Bueno, decirte que la escuela ha sido la segunda casa del niño. Una familia más ha tenido aquí en la escuela. Yo estoy muy orgullosa y muy agradecida del trabajo de los maestros y los especialistas de la escuela para con el niño. Aquí traje un niño de 4 años, muy pequeñito, ya me llevo un jovencito que sabe leer, que sabe escribir, que es independiente, que se vale por él solo. El desarrollo de las potencialidades individuales de cada estudiante para la inclusión en todas las esferas de la vida es muestra del respeto a los derechos humanos. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cada día, miles de profesionales de la educación salen a ejercer la profesión más hermosa del mundo, la de formar a las nuevas generaciones. En el municipio de Contramaestre, en Santiago de Cuba, la joven docente Camelia Virgen Galán Segura es una de esas profesionales que, junto a su labor investigativa, se destaca por su profunda identificación con las necesidades educativas de sus estudiantes.
Cuando esta profesora de matemáticas participó en el evento Pedagogía 2021, no imaginó que sería reconocida como mejor maestro investigador de ese congreso científico. El premio lo recibió en el preuniversitario Tony Santiago, donde ha desempeñado parte de su actividad educativa. Resultó su trabajo de tesis doctoral como uno de los 5 mejores trabajos de investigadores jóvenes a nivel nacional. Camelia es una educadora que investiga para hacer mejor su trabajo ante sus estudiantes. El esmero mío fundamentalmente es en el aula y eso simplemente le estoy dando un enfoque científico y lo estoy presentando. Esa es la ciencia que yo he aportado desde mi modesta vista, pero es lo que hago en el aula. Esta educadora se entrega de una manera especial a la labor de enseñar a las nuevas generaciones. Cuando usted hace lo que haga con corazón, todo sale bien. Y yo le he entregado a ellos más que esos conocimientos, porque a mi ver también son modestos conocimientos, hay quien sabe mucho más que yo, pero es con el amor con que se haga la tarea. Eso ellos lo perciben y lo valoran. Fíjense, ese es el detalle de ese teorema. Ha sido la mayor experiencia que he tenido en mi carrera como educadora, el intercambio con los alumnos y con la familia. Cómo he podido transformar grupos que creen que no podían, que creen que no entendían la matemática, que era muy difícil, cómo he podido cambiar la mentalidad en esos alumnos. De hecho, toda mi familia prácticamente son maestros. Mi papá es licenciado en español, mi tía en biología, mi hermana que vive en La Habana en educación preescolar, en fin. Somos una familia de educadores, por eso considero que lo traigo en los genes. Si tiene que dejar de dormir o de lo que sea, ella lo hace, pero tiene que cumplir lo que ella desea. Ella siempre ha sido así. Amable, ella me tiene en la teleclase, me repasa, muy cariñosa. Tiene esa disciplina férrea con los muchachos de ella, en la casa, con todo el mundo, ella sí. Entonces, bueno, yo digo, bueno, si eso es lo que da resultado, pues ese es el camino. Qué suerte tenerla en la familia tomando el primer café del día, justo antes de salir a la escuela, allí donde le espera la nueva generación que recibe de esta joven educadora no solo conocimientos de matemática. Una simple palabra, una simple conversación con ellos cuando han tenido sus problemas, ahí he estado yo. Y entonces, eso es... He tenido estudiantes de todo tipo, de los que llaman a algunos profesores malos. No hay ningún alumno malo, ninguno, todos son buenísimos, especiales, y yo se lo hago saber. Otra jornada más entre sus compañeros, esos que como Camelia escogieron la profesión más hermosa. Me encanta lo que hago y como siempre lo digo, en el aula y donde sea, si volvieran a ser en estos tiempos, en el otro, cuando sea, si volvieran a ser, volvería a ser educadora. José Enrique López González, Kenji Soria Suárez y Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El miembro del Buró Político y primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, presidió la inauguración de la Bolsa Turística Gaviota en su tercera edición. Durante la jornada, ejecutivos de empresas hoteleras internacionales confirmaron su compromiso con la recuperación del turismo en nuestro país.
Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, hoy se inició en Cayo Santa María la tercera edición de la Bolsa Turística Destinos Gaviota, presidida por el primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, y ante la presencia de turoperadores, agencias de viaje y operadores hoteleros nacionales e internacionales, el primer ministro confirmó la apuesta del gobierno cubano por la recuperación turística. Escuchemos sus declaraciones. Nosotros somos muy optimistas con el desarrollo del turismo. Y nos hemos preparado fuerte y vamos a seguir avanzando para cada vez ser mejores anfitriones. Estamos conscientes, no nos equivocamos en eso, que también el turismo tendrá un antes y un después de la COVID. El turismo va a ser mucho más competitivo a partir de ahora. Va a haber mucha más competencia, va a haber mucha más oferta, va a haber un movimiento más allá de lo normal en el sector del turismo. Y ser más competitivo, dar cada vez una mayor calidad, será lo que nos marque la diferencia. Durante esta primera jornada de trabajo, el director ejecutivo de Meliá Hotels Internationals, Gabriel Escarrer, confirmó la apuesta de esta importante cadena española por el futuro turístico de nuestro país. Quiero agradecerles la alta eficacia con la que ha gestionado el gobierno, encabezado por usted, señor Marrero, la crisis del coronavirus. De los 47 países que está Meliá presente a nivel mundial, me cuesta pensar en alguno que haya gestionado mejor la crisis del coronavirus. El compromiso del gobierno cubano por la recuperación del sector turístico es una realidad. Y yo le aseguro que del sector privado, empezando por Meliá, nos vamos a dejar la piel en recuperar lo antes posible este maravilloso país y que vuelva a ser lo que ha sido siempre, que es la perla del Caribe. Durante la sesión inaugural de esta bolsa turística Destinos Gaviota estuvieron también presentes los titulares de Salud Pública, Transporte, Industria Alimentaria y Agricultura, así como las autoridades de la provincia de Villa Clara. Ustedes tendrán más pormenores de todo lo que sucede en este importante evento, el mayor celebrado por el turismo después del inicio de la pandemia, en próximas emisiones informativas. Carlos Ramos y Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias, Melvin, por este contacto informativo. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Nosotros regresamos mañana, por supuesto, a la 1 en punto. Así es. Muy buenas tardes.